Hola a todos, bienvenidos a un nuevo ejercicio del curso de computación gráfica básica. En este ejercicio aprenderemos sobre las fuentes de luz en OpenGL. Implementaremos luz de tipo direccional, de tipo puntual y de tipo reflector. Estos tipos de iluminación son esenciales para crear ambientes más realistas y dinámicos en los gráficos en 3D. Vamos a comparar qué nuevos elementos necesitamos agregar con respecto al ejercicio anterior. Y vamos a explorar también cómo se implementan estos conceptos en Visual Studio. Antes de comenzar, vamos a explicar cómo funcionan de manera muy básica estos tipos de fuentes de luz. En primer lugar, tenemos la luz direccional. Esto imita cómo funcionaría un poquito la luz del sol, que proviene de una dirección fija y afecta a toda la escena por igual. En este caso, podemos visualizarlo en este entorno para que sea un poquito más fácil entender las diferencias entre cada uno de estos tipos de fuentes de luz. En este caso, para la luz direccional, nos interesa conocer en este caso la dirección hacia donde está apuntando mi fuente de luz, y todos los haces de luz tienen la misma intensidad en la misma dirección. El siguiente tipo de fuente de luz que vamos a ver es la luz puntual. Esto funciona como si fuera un foco. Se emite el haces de luz en todas las direcciones desde la posición de donde se encuentra mi fuente. Y aquí podemos visualizar cómo afecta, a diferencia de la otra fuente de luz, en todas direcciones en función de dónde se encuentre la fuente de luz. Para esto surge un concepto llamado atenuación, que quiere decir que los elementos o en este caso la superficie más cercana a mi fuente de luz se ve un poquito más iluminada, y lo que esté más alejado se ve menos iluminada o con mayor atenuación. Entre más cerca, mayor la intensidad; entre más lejos, disminuye. Por último, vamos a hablar acerca de la luz de tipo reflector. Esta simula ser el efecto de una linterna que se proyecta un haz de luz con una dirección muy limitada en función de, en primer lugar, la posición de donde se encuentra mi fuente de luz y la dirección hacia donde está apuntando mi fuente de luz. Surge también este concepto de atenuación, y adicional debemos configurar el ángulo de apertura que va a tener esta fuente de luz. Ahí lo podemos ver con estas circunferencias en amarillo. Ahora vamos a ver cómo se implementan todo esto dentro de OpenGL. Para eso nos basaremos en nuestro proyecto del ejercicio anterior. Vamos a colocar los archivos que les comparto en el enlace del video. Abrimos la carpeta del proyecto. Agregamos nuestro código base que se llama fuentes de luz. Agregamos la carpeta de shader, reemplazamos si es que nos pide reemplazar los archivos que ya existen, y copiamos la carpeta de models. También reemplazamos si es que no los pide. Aquí agregamos los archivos, en este caso el de iluminación del ejercicio pasado. Vamos a quitarlo. Vamos a añadir el archivo de este ejercicio, que es fuentes de luz.
acomodamos los archivos de iluminación. Cargamos nuestro archivo base y vamos a ver cuáles son las modificaciones y nuevos parámetros para poder configurar cada una de estas fuentes de luz. En primer lugar, aquí tenemos un elemento que es un vector de 3 posiciones para cada una de las posiciones que van a tener las fuentes de luz. En este caso yo las estoy configurando dentro de un arreglo, ya que en este ejemplo que les comparto vamos a configurar 4 fuentes de luz de tipo puntual en este proyecto. Ahorita todas están configuradas exactamente en la misma posición, que es el origen 000 para la componente en X, Y y Z. Definimos también para cada una de las fuentes la configuración que vamos a tener con la parte del vector 3. Y ahora dentro de la carga inicial cargamos nuestro shader, que es el que les comparto, en este caso el de lighting, tanto el de vértices como el de fragmentos. Este shader que trabajamos el ejercicio pasado. Carga de modelos. Aquí tenemos el ejercicio de nuestra práctica de carga, que es la parte del perro. Y les agrego un pequeño plano nada más para identificar cómo funciona la iluminación, que se llama piso, que está dentro de la misma carpeta de modelos. Para trabajar en este caso con las texturas dentro de nuestros modelos, lo estamos haciendo dentro del mismo shader. En este caso mandándole como los parámetros, que es la componente difuso, la componente especular. Aquí comenzamos precisamente a configurar cada uno de los parámetros de nuestras fuentes de luz. Comenzamos con la luz direccional, que necesitamos mandarle en este caso como parámetro la dirección. Esta es hacia dónde va a estar apuntando nuestra fuente de luz. En este caso es la componente en X, menos 0.2, la componente en Y, menos 1, la componente en Z, menos 0.3. Si eso más o menos lo imaginamos de manera visual, lo que hacemos con esa línea es configurar esta dirección, hacia dónde está apuntando mi fuente de luz direccional. Posteriormente aquí tenemos las componentes que vamos a utilizar, la ambiental, la difuso y la especular. En este caso las tenemos cada una de ellas con 0. Comenzamos a configurar los elementos que vamos a utilizar dentro de la luz puntual, en este caso de la primera. Y aquí le mandamos todos esos parámetros al shader correspondiente. En primer lugar le mandamos la posición. Como esto es dentro de un arreglo, comenzamos con la posición 0 de mi arreglo, la posición 1 del arreglo, la posición 2 y la posición 3. Aquí le ponemos la componente en X, Y y Z. Posteriormente los valores que van a tener dentro de cada una de sus componentes, ambiental, difuso y especular.
El parámetro de la posición es para tener esta ubicación de donde va a estar la fuente de luz. Los componentes. Y por último vamos a estar mandando aquí 3 valores de tipo flotantes. Esto nos van a ayudar al cálculo básico, que en este caso tiene que ver con el factor de atenuación. Y esto es lo mismo para cada una de las demás fuentes de luz de este mismo tipo. Solo que aquí le mandamos el valor del arreglo correspondiente. Posteriormente, para configurar una luz de tipo reflector, necesitamos mandarle la posición y la dirección. Eso se refiere, en primer lugar, la posición donde está ubicada mi fuente de luz y posteriormente la dirección hacia donde está observando mi fuente de luz. En este caso, vamos a utilizar la cámara como posición de donde se encuentra cada una de sus componentes X, Y y Z, y hacia donde está viendo la vamos a obtener con esta función para que siempre esté observando hacia enfrente de mi cámara para X, Y y Z. Posteriormente sus componentes básicos, ambiental, difuso y especular. Después las constantes que utilizamos para calcular la atenuación. Y aquí se agregan 2 parámetros más, los cuales son los ángulos de apertura que van a tener la cuestión de la intensidad, que serían estos ángulos, el ángulo externo y el ángulo interno. Y aquí ya definimos la cuestión de los materiales que vamos a ocupar, en este caso la propiedad del brillo. Comenzamos el proceso de dibujo, inicializando la matriz de vista, mandándole todos estos valores al shader también, modelo, vista y proyección. Y comenzamos con la carga del modelo, en este caso con el piso y posteriormente con el perro. Aquí abajo tenemos las fuentes de luz, que es lo que ya vimos en el ejercicio pasado, cómo simular por medio de estas cajas blancas el cómo se visualizaría cada una de las fuentes de luz. Ejecutamos. Y aquí tenemos nuestro entorno un poquito oscuro. Podemos manipular nuestra fuente de luz de tipo puntual con las teclas Y, H, T, E, U y J. En este caso yo estoy manipulando la luz de tipo puntual. Para comenzar a entender cómo interactúan o cómo se configuran cada una de las fuentes de luz adicionales, comenzamos con la fuente de luz de tipo direccional.
Voy a colocarle un valor distinto a la componente ambiental y a la componente difusa. Y ahora podemos notar cómo es que esta fuente de luz, en este caso es la ambiental, está afectando en todo mi escenario. Adicionalmente, mi fuente de luz de tipo puntual está afectando al modelo. Ahí lo vemos cómo interactúa con el piso. Y cómo interactúa también con el modelo del perro. Voy a disminuirla un poco para que no se vea tan iluminado. Y de esta manera se nota un poquito más la diferencia de cómo se está sumando la luz ambiental con la luz puntual. Para interactuar con la luz de tipo reflector, vamos a comenzar a modificar sus parámetros. Aquí los ángulos están definidos por radianes. El ángulo interno y el ángulo externo. Ahí ya podemos ver cómo se está aplicando esta pequeña circunferencia en la zona central, mi ventana. Vamos a aumentarlo un poquito más para que se note. Y a su vez voy a disminuir un poquito más mi luz ambiental. Ahí ya podemos ver ahora sí cómo está afectando mi luz de tipo reflector. Y mi luz de tipo puntual. Podemos jugar un poquito más con los parámetros.
En este caso quiero que la componente especular de mi luz puntual se vea un poquito más rojo. Y mi luz de tipo reflector se vea un poco más azul. Ahí podemos notar como cuando pasamos la luz de reflector sobre los elementos blancos del modelo, por la ambiental se ven blancos, cuando pasa la luz se ve azul. Y mi componente especular, la luz puntual, se ve roja, que son estos pequeños elementos o como brillos en cada una de las partes del modelo. Ahora que ya vimos cómo puedo yo configurar cada uno de estos parámetros, vamos a ver cómo es que se implementan dentro del shader para que esto funcione correctamente. En específico, con el shader de fragmentos, ya que el shader de vértices se mantiene igual. Nosotros aquí recibimos un número de luces, en este caso está definido por 4. Tenemos cada uno de los elementos de nuestros tipos de fuentes de luz organizados en forma de estructuras. En este caso, la estructura del material para los modelos, yo tengo que recibir como parámetros en forma de textura, la componente difuso, la componente especular y un valor flotante que es la parte del brillo. Eso para que se pueda notar. En este caso aquí lo tenemos. Está muy exagerado, a lo mejor con 16 para que se notara. Vamos a cambiarle a lo mejor más bajo. Y ahí todavía se alcanza a notar un poquito estos elementos en rojo de cada una de esas componentes especulares. Posteriormente tenemos la estructura de la fuente de luz de tipo direccional, que recibimos dirección, aquí lo vemos, la dirección, y posteriormente cada una de sus componentes ambiental, difuso y especular. Ambiental, difuso y especular. La siguiente estructura corresponde a la fuente de luz de tipo puntual. Recibe posición. Aquí le mandamos posición. Recibe las constantes para el cálculo de la atenuación. Aquí lo tenemos. Posteriormente recibe
las componentes ambiental, difuso y especular. Y aquí están. Posteriormente, para la estructura de tipo reflector, recibe posición y dirección. Aquí le mandamos posición. No, esta es la puntual, es esta. Posición y dirección. El ángulo de apertura, que es el ángulo interno y externo. Aquí están. Las constantes de atenuación. ¿Sí? Y componentes ambiental, difuso y especular. Posteriormente recibimos del shader de vértices la posición, el vector, la parte normal y las coordenadas de textura. Nosotros como resultado lo mandamos en formato de color y algunas variables que nos van a ayudar a identificar precisamente sobre qué tipo de fuente estamos hablando: direccional, posicional, reflector, qué número de luz se está configurando en el caso de la puntual, el material y un valor de tipo entero que me va a ayudar a poder reconocer o poder interpretar en el caso de que estemos trabajando con algunas texturas con transparencia. Establecemos la manera en la que nosotros vamos a calcular la parte direccional, la puntual y la de reflector, que utilizamos como parámetros las luces, su vector normal, su vector de dirección, en este caso el vector también de posición y de vista para el caso de la puntual, y para el caso de la de reflector. ¿Cómo funciona básicamente todo este cálculo? Se normalizan algunos vectores, ya que tiene que ver con este cálculo de la definición de las fuentes de luz. ¿Y qué es lo que tenemos? Generamos un resultado que va a obtenerse del cálculo de la luz direccional más el cálculo. Aquí vemos que se suma el resultado de cada una de las fuentes de luz, en este caso posicionales. Se le suma el cálculo también de la fuente de luz de tipo reflector. Y por último, esto se multiplica por las coordenadas de textura que se tenga del modelo y por la textura a su vez. Y aquí lo definimos. En el caso de que estemos utilizando transparencia, le tenemos que mandar un 1. Y aquí ya vamos a activar el canal alfa. Posteriormente aquí tenemos definido precisamente cómo es que se hace cada uno de estos cálculos de las fuentes de luz. Primero comenzamos con la luz direccional, luego con la luz puntual y por último con la luz de tipo reflector. Para esto, la luz direccional se calcula dependiendo de la luz, de la posición donde se encuentre, hasta la superficie, que se logra con estas diferencias que tiene que ver desde entre los vectores normales y los haces de luz de los vectores que se mandan de la fuente de luz. La luz especular se calcula entre el ángulo
que se forman entre el reflejo de la luz y la dirección de la vista, que es lo que tenemos aquí. Esta de acá es la diferencia precisamente, que es el producto punto que sacamos entre la normal de la superficie y la dirección de la luz. Y por último, lo que hacemos es aplicar este resultado por el material que tiene el modelo en su componente difusa y a su vez en las coordenadas de textura que se está aplicando. Lo mismo para la parte difusa. Y para la componente especular se calcula con el material especular que tenga el modelo. Para el caso de la luz puntual, lo que necesitamos saber precisamente es la dirección de la luz que se tiene desde su posición hasta la superficie, que esto lo obtenemos de acá. Posteriormente necesitamos obtener el coeficiente de atenuación. Ese coeficiente de atenuación se utilizan estos parámetros constantes y esto lo que hace es disminuir precisamente la intensidad de la luz con respecto a la distancia que se tenga del modelo. Posteriormente utilizamos el mismo cálculo que ya obtenemos de la componente especular y la componente difusa para multiplicarlas por esa componente de atenuación. Para el cálculo de la luz de tipo reflector, se calcula un ángulo entre la dirección de la luz y el fragmento que determina precisamente si está dentro o está fuera de la luz. ¿Esto qué quiere decir? Si se encuentra dentro de este radio o este ángulo de apertura que tiene mi fuente de luz. Posteriormente se calcula la intensidad, también dependiendo estos ángulos de apertura. Y se multiplican estos resultados por la textura correspondiente al modelo. Se multiplica también por este factor de atenuación y adicionalmente por el factor que es la intensidad. Ahora si revisamos rápidamente, aquí obtenemos nuevamente de la componente o de la tipo de la fuente de luz direccional, obtenemos únicamente ambiental, difuso, especular, a diferencia con la de tipo puntual, que se tiene que multiplicar esos componentes ambientales, difusos y especulares por la atenuación, y a diferencia de la tipo reflector es la suma de las anteriores por otro coeficiente que es la parte de la intensidad. Ahora, para poder entender cómo funciona este concepto de transparencia, si es que se encuentra dentro del modelo, les compartí en los materiales otro elemento en 3D, que es una esfera, que para poder ver cómo se interactúa, vamos a cambiar aquí el objeto que estamos cargando. En lugar del perro, vamos a cargar la pelota. Antes de entender esto cómo funciona, es un elemento que tiene transparencia. Primero vamos a verlo sin la activación o la configuración de la transparencia. Y aquí lo visualizamos como si fuera una esfera sólida que tiene como textura una imagen en forma de gradiente de algunos colores. Podemos ver que no se puede visualizar a través del elemento, ya que nos falta configurar esta cuestión de transparencia para poderla manipular. Para eso nos vamos aquí a la sección de la carga del modelo
y tenemos que habilitarlo aquí con este elemento que es el Gel Enable, y es un elemento que es el Blend. Con esto activamos la transparencia. Es importante que una vez que dibujemos el elemento debemos desactivarla nuevamente, ya que esto consume muchos recursos computacionales. Posteriormente, aquí en esta sección del uniform es donde le mandamos este parámetro de transparencia. Teníamos originalmente un 0, ya que el elemento o el modelo 3D del perro no tiene transparencia. Para poder visualizar este modelo que sí la tiene, debemos cambiarla por un 1. Y ahora podemos notar la diferencia al poder cargar este modelo tridimensional con una textura que tiene transparencia. Podemos visualizar un poquito la textura, en este caso del fondo, que es la del pasto, que tiene ahí el plano. Y a su vez podemos ver cómo también se están sumando cada una de las fuentes de luz. La ambiental, que hace que se vea todo el modelo un poquito oscuro o grisecito. Posteriormente la puntual, que aquí sobre todo se nota por el elemento especular, que son estos tonos en rojo. Y la luz de reflector, que es esta luz un poquito en tipo azulita. Para esa textura con transparencia, yo utilicé un editor de imágenes, únicamente generé mi rectángulo con gradientes y modifiqué este valor de opacidad. La guardé en un formato que conserve el canal alfa, que en este caso es PNG, y se le apliqué a mi esfera en el 3D como una componente de mi material. Y eso es todo. Hoy aprendimos a implementar diferentes tipos de fuentes de luz en OpenGL, en específico la direccional, la puntual, la de tipo reflector. Vimos cómo se hacen los cálculos del shader para lograr estos efectos de la iluminación, y con esto obtenemos visualización o iluminación mucho más realista. También vimos cómo cargar modelos 3D que contengan transparencia para que se pueda aplicar correctamente, y cómo poderla manipular también con estas fuentes de luz. Muchas gracias por ver el video.